una diapositiva para iniciar el trabajo de hoy. Con la bendición de Dios, pues, y deseándonos todos con un abrazo, éxitos y felicidades en este nuevo año 2021. Tenemos el tema objetos rígidos en equilibrio. Estamos revisando un poco esta temática que ya la hemos realizado pues anteriormente, pero hay que fijarla. Cuando hablamos de que es un cuerpo rígido o está en esa condición de rigidez, nos referimos a un cuerpo rígido cuando éste es sólido y se considera inicialmente indeformable. No es que sea tan cierto, ¿no? Al pie de la letra, indeformable, porque toda materia puede ser deformable, pero se habla de rigidez cuando en primera línea se visualiza que es un sólido y algo duro, ¿no? Y lo consideramos inicialmente como que no se puede deformar. En realidad, todo cuerpo es elástico. ¿Y cuando este cuerpo rígido está en equilibrio? Equilibrio no significa reposo. ¿Sí? Tiene que diferenciar eso. Una cosa es decir que está en equilibrio y otra cosa es decir que está en reposo. Bueno, cuando hablamos de equilibrio estático, se refiere que no hay acción de fuerza externa que pueda trasladarlo o hacer girar ese cuerpo. Y para ello pueden cumplirse básicamente las siguientes condiciones. Ahí he señalado 4 condiciones para ser un poco más detallista, ¿no? Los libros generalmente señalan solo 2 en términos generales. La primera condición es que la suma de las fuerzas horizontales siempre debe ser 0. La segunda, suma de fuerzas verticales igual 0. La tercera, suma de torques o momentos de fuerza también debe ser 0. Y una cuarta, si se cumplen esas 3, dice además aceleración igual 0. Bueno, las 2 primeras se pueden resumir como suma de fuerzas igual 0, ¿verdad? Y la siguiente, pues, suma de momentos de fuerza o torques igual 0. También se puede decir suma de torques es nula. Estamos diciendo lo mismo. Y si todo eso se cumple, pues, es obvio que la aceleración debe ser 0. ¿Por qué? Porque hay una fórmula que relaciona fuerza con aceleración, que la vamos a ver en el tema del análisis de leyes de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, si ya la fuerza es 0, pues la aceleración también es 0. Un avión, por ejemplo, que está volando y mantiene la velocidad a cierta altura, se puede decir que está en equilibrio, pero no está en reposo, porque está moviéndose. Está en equilibrio porque la aceleración es 0. No es que mantiene la velocidad. Si mantiene la velocidad, la aceleración no hay, es 0. Un libro que está sobre el escritorio está en reposo respecto al escritorio y está en equilibrio también. Las 2 cosas. O sea, no se mueve sobre el tablero del escritorio y también está en equilibrio porque el peso, que es un vector dirigido verticalmente, está hacia abajo y el escritorio lo sostiene con una fuerza hacia arriba. Eso se llama fuerza normal, la fuerza que ejerce el escritorio para sostener el libro, que tiene un peso
como ustedes saben, el peso es vertical hacia abajo. Esas dos fuerzas, el peso y la fuerza normal, si la suma vectorialmente, es 0. Por lo tanto, ese cuerpo está en equilibrio. Si no se mueve, significa, respecto al escritorio, que no tiene velocidad o la velocidad es 0. Está en reposo cuando la velocidad es 0. Y si la aceleración también es 0, pues está en equilibrio. O sea, tiene las dos cosas. Un cuerpo que es lanzado hacia arriba en forma vertical, sube, 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 y llega un momento en que ya no sube más. ¿Por qué será? ¿Por qué no sube más? A ver, si me están escuchando, ¿alguien tiene la respuesta? ¿Por qué un cuerpo que es lanzado verticalmente hacia arriba sube, 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 sube y un momento llega en que ya no sube más? ¿Por qué no sube más? A ver, ¿alguien puede opinar? ¿Por qué no sube más? Dígame. Se le acaba la velocidad. Se le acaba la velocidad. ¿Y por qué se le acaba la velocidad? Por la distancia que recorrió. Bueno, ¿tiene alguna idea? ¿Algún otro comentario? ¿Alguien que pueda opinar? Recuerde que dije que necesito participación para ver que no solo yo el que hablo, ¿no? Que se convierte en un monólogo y no es así, ¿no? Hay que intercambiar. Bueno, no hay otro comentario. La idea es que el cuerpo empieza primero a subir por un impulso que el que lo lanzó lo lanza hacia arriba. Entonces, la velocidad de lanzamiento va disminuyendo, es por una fuerza contraria, ¿no? Fuerza contraria que se llama fuerza gravitacional o peso. Entonces, el peso, la fuerza gravitacional del cuerpo le va restando velocidad. Y llega un momento en que la velocidad se hace 0. Entonces, si la velocidad se hace 0, en ese momento el cuerpo queda en reposo. Velocidad 0 significa reposo. Pero no está en equilibrio, porque inmediatamente el cuerpo regresa a la Tierra por la fuerza gravitacional o peso. El peso otra vez actúa y ahora sí lo atrae hacia la Tierra. Es decir, que a nadie se le ocurra lanzarse de la terraza de un edificio, porque la Tierra enseguida lo atrae y va a aumentar velocidad hasta estrellarse en el suelo. Eso es lo que ocurre con el análisis de equilibrio y de reposo. No es lo mismo. Equilibrio cuando las fuerzas se anulan y reposo cuando la velocidad es 0. Tenga en cuenta eso. En la lámina usted puede ver algunos pisos que sostienen cuerpos colocados de tal manera que están en equilibrio. Todo el sistema está en equilibrio. Allí se entiende que la suma de fuerzas que actúan sobre todo ese sistema es 0. La suma de torques también es 0. O sea, se cumplen todas las condiciones para que allí el sistema, ese conjunto de cuerpos, permanezca en equilibrio. Pero no es un equilibrio estable, o sea, permanente. Si hay un viento fuerte o alguien que se tropieza, esa es una fuerza que está actuando al sistema y se rompe el equilibrio, o sea, ya no va a dar 0. ¿Correcto? Entonces, para que un cuerpo esté en equilibrio, tiene que haber esas condiciones, todas esas condiciones. ¿Correcto? Vamos a entonces analizar la siguiente lámina. Centro de gravedad y equilibrio de los cuerpos. Ya hemos hablado de centro de gravedad en otras clases anteriores, el CG. ¿Qué es el centro de gravedad? Se lo puede interpretar como un punto donde se concentra el respectivo peso de ese cuerpo.
Y es un punto pues imaginario, localizado en el cuerpo o fuera de él. Pero es importante que usted ponga atención a eso. Puede estar en el cuerpo o fuera de él, que permite básicamente un equilibrio, que puede estar el cuerpo suspendido o apoyado, pero permite un equilibrio. El centro de gravedad básicamente depende de qué cosas, de la forma del cuerpo y de cómo está distribuida su masa, o sea, la cantidad de materia. En el cuerpo humano, por ejemplo, el centro de gravedad está muy cercano al ombligo. En el hombre, me parece, arriba del ombligo, y en la mujer, un poquito más abajo del ombligo. Bueno, eso depende, como ya dijimos, de la forma del cuerpo y de la distribución de su masa, ¿no? Entonces, varía ligeramente la ubicación, pero está alrededor del ombligo. En la imagen, usted ve una lámina triangular como una cometa, ¿no? O un papelote. Y el lápiz que está sosteniéndolo está por el centro y hace que ese cuerpo esté en equilibrio en esa posición. Ese punto donde se apoya el lápiz es el centro de gravedad. Y en matemáticas, ese centro de gravedad se lo consigue cuando se trazan unas líneas notables que se llaman medianas. Las medianas son las rectas que unen un punto medio de un lado de un triángulo con el vértice opuesto. El punto donde se intersectan las tres medianas es el centro de gravedad, que recibe el nombre en matemáticas de baricentro. Entonces, cuando escuchen la palabra baricentro, recuérdense de esto, que se llama de centro de gravedad de una lámina triangular. Bueno, todo cuerpo tiene su centro de gravedad, es decir, un punto en donde se puede decir que está concentrado el peso de un cuerpo, de una barra, de un lápiz, de un escritorio, de un cajón, de una casa, de un carro. Todos tienen un centro de gravedad. La Tierra como planeta inmenso para nosotros, tiene su centro de gravedad en el interior de la Tierra, ¿verdad? Está muy cercano pues a lo que llamamos centro de la Tierra, ¿no? Bien, avancemos entonces. Recordemos lo que hemos visto, centro de gravedad. Ahora, hablemos de equilibrio y sus clases. Hay 3 clases de equilibrio para cuerpos suspendidos y también hay 3 clases de equilibrio para cuerpos apoyados. Cuerpos suspendidos. Ustedes recuerden, en la casa, en la pared, ustedes tienen suspendidos cuadros, fotografías, adornos, a veces ventiladores, toda una clase de objetos suspendidos. Esos cuerpos pueden estar en equilibrio o no. Vamos a ver. ¿Cuándo es un equilibrio recomendable? ¿Verdad? De las 3 clases que vamos a ver. Primero, equilibrio estable. ¿Cuándo decimos que el equilibrio es estable? Cuando ese cuerpo es suspendido desde un punto que le llamamos punto de suspensión, que está más arriba del centro de gravedad. En la imagen usted puede ver allí un pedazo de cartón suspendido mediante un hilo, ¿no? El punto S, ese es el punto de suspensión. Está más arriba del punto G, que es el centro de gravedad. Cuando ocurre eso y yo separo con alguna fuerza
ese cartón, por ejemplo, lo separo ligeramente de esa posición, va a oscilar un momento como un péndulo, pero después va nuevamente a ocupar la posición inicial, o sea, donde estaba inicialmente. Eso se llama equilibrio estable, cuando usted ligeramente lo mueve y vuelve a ocupar la misma posición. Ese es el equilibrio estable, es un equilibrio deseable. Si usted tiene un cuadro en la pared, a veces sopla el viento o por efecto del viento del ventilador, lo mueve un poquito, pero termina de actuar el ventilador o el viento y vuelve a estar en el mismo sitio y en la misma posición. Ese es equilibrio estable, cuando es de cuerpos suspendidos. Equilibrio inestable. Bueno, es un cuerpo que es suspendido desde un punto más abajo del centro de gravedad. Si volvemos a la misma figura y ya no lo suspendo de la parte superior, sino que de la parte inferior, a lo mejor puedo lograr que quede en esa posición momentáneamente, pero sopla el viento y se da la vuelta y ya no vuelve a la posición inicial. Eso es un equilibrio inestable. ¿Correcto? Cuando usted lo tiene momentáneamente en una posición y por acción del viento o de una fuerza externa se da la vuelta y pierde esa posición de equilibrio, ¿verdad? Y ahí entonces tenemos un equilibrio inestable. Entonces, eso puede ocurrir cuando esté usted haciendo una broma, un juego, ¿verdad? Ya vamos a hablar de los cuerpos apoyados también, cuando es inestable. En este caso estoy hablando de los suspendidos, mediante un hilo o un clavo pegado en la pared. Usted, por ejemplo, lo suspende en un punto más abajo del centro de gravedad. Eso es un equilibrio inestable. Estaría momentáneamente por efecto de alguna fuerza exterior, puede cambiar de posición y no volver a la inicial. Y un tercer tipo de equilibrio indiferente, es cuando usted el cuerpo lo suspende justo en el centro de gravedad, en el punto que está como centro de gravedad. Entonces ahí imaginemos el cartón suspendido por el mismo centro de gravedad. Cualquier posición que ocupe el cuerpo va a quedar en esa nueva posición, pero esa nueva posición también es de equilibrio, o sea, no va a cambiar. La nueva posición usted lo deja ahí y permanece allí. Esa es un equilibrio indiferente. La palabra indiferente quiere decir que no le importa, ¿no? Que le cambien de posición. Esa nueva posición también es de equilibrio. Y ocurre cuando se lo suspende exactamente por el mismo punto que le llamamos centro de gravedad. Muy bien, vamos al equilibrio de cuerpos apoyados. También existen tres tipos de equilibrio: estable, inestable, indiferente. Apoyado siempre significa que no va a estar colgado, sino que va a estar en el escritorio, en una mesa, en un piso. Va a haber una base de sustentación, que le llamamos, ¿no? Está sentado sobre una superficie. En la imagen usted puede ver tres conos. Uno colocado con la base circular en contacto con la mesa, otro que está acostado y otro que está parado. Allí usted puede ver las tres clases de equilibrio. En la primera sería un equilibrio estable. Cuando está acostado es un equilibrio indiferente, ¿sí? Imagínese usted acostado en una cama también, es un equilibrio indiferente. Pero cuando está parado el cono, puede lograr un equilibrio, pero momentáneo. Es un equilibrio inestable. ¿Correcto? Entonces, es para ilustrar un poco lo que voy a hablar. Equilibrio estable. ¿Cuándo ocurre esto? Si el vector del peso, recuerde que el peso siempre se ubica en el centro de gravedad, ¿no? Si el vector del peso cae dentro de la base de sustentación,
o también se puede decir si el centro de gravedad está lo más cercano posible a la base de sustentación. Ahí hablamos de un equilibrio estable. Por ejemplo, un camión cuando está vacío, su centro de gravedad está muy cerca al pavimento, ¿no? ¿Cómo es? A la vía. Está muy cerca. Si ya lo carga el camión, el centro de gravedad se mueve. Ya no está tan cerca del pavimento. Por la carga que usted está añadiendo al camión, el centro de gravedad se aleja un poco del pavimento. Entonces está más arriba. Y hay que tener cuidado en conducir un camión cargado. No puede ir a gran velocidad, por ejemplo, porque al tomar una curva puede sufrir un accidente, porque el vector peso, si cae fuera del área de sustentación o de la superficie que hace de base de sustentación, entonces se va a volcar. Va a haber un vuelco. Va a perder el equilibrio. Entonces, de equilibrio estable se vuelve inestable, porque ya cuando cae fuera, pierde esa posición de estabilidad y se vuelca, ¿no? Y el equilibrio indiferente es cuando al cambiar de posición, esa nueva posición también es de equilibrio, no le importa. Eso ocurre generalmente cuando un cuerpo se cambia de posición y este no se mueve para nada, es decir, está ahí también muy cómodo y esa posición cómoda también es un equilibrio. Es un equilibrio indiferente. O sea, no le importa que le hayan cambiado de posición. En la parte inferior tenemos los tres casos: estable, inestable, indiferente. Cuando es estable, usted nota la superficie de sustentación es cóncava y hay una esferita que aunque usted la mueva un poquito, ella va a volver otra vez a la posición inicial. Ese es un equilibrio estable. Inestable, cuando la superficie es convexa, usted la separa un poquito y va a rodarse y perder el equilibrio que estaba. Ese es inestable. El indiferente, cuando es la superficie plana, si usted la mueve un poquito, va a quedar en esa nueva posición. No va a cambiar de posición porque está cómodo ahí, está en una superficie plana. No va a rodar la esferita. Entonces ahí es para explicar los tres tipos de equilibrio. Lo recomendable, pues, cuando usted tenga que tener un cuerpo en una superficie, que la superficie sea plana, que el equilibrio sea estable, que el peso esté concentrado muy cerca de la base de sustentación y que el vector, que es una flecha imaginaria, siempre caiga dentro de la base de sustentación. Eso en cuerpos apoyados. Muy bien, avancemos con otra lámina. Esfuerzo y presión. Ponga atención a estos términos porque lo vamos a utilizar en los problemas. Y hay que tener una base conceptual, como yo le dije, hay que tener un análisis lógico cuando utilizamos términos físicos. El esfuerzo también se le llama fatiga. Y mire cómo se lo simboliza. Es un símbolo griego parecido a una letra O. Eso es esfuerzo o fatiga. Y se refiere a la fuerza realizada sobre un área transversal de un cuerpo para tensionarlo o estirarlo. Cuando usted tenga un resorte, por ejemplo, y lo estira, ahí estamos hablando de esfuerzo o fatiga. Pero no solamente puede ser un resorte, puede ser cualquier objeto que quiera estirarlo, ¿no? Vamos a suponer que tiene una barra de melcocha y usted quiera estirarlo, entonces ahí está aplicando un término que llamamos esfuerzo o fatiga. Puede ser una barra de hierro, de acero, lo que sea, que posiblemente no se vaya a ver el alargamiento, no se visualice, pero sí
aumenta la fuerza en forma no manual, sino mecánica, va a tener un alargamiento, un estiramiento, aunque no sea visible, que sea milimétrico, pero va a tenerlo. Si sigue aumentando la fuerza gradualmente, puede llegar a romperse, eso sí, a romperse. Entonces hay que tener un estudio técnico para saber hasta cuánto puede soportar un material una fuerza para tensionarlo o estirarlo. El cuerpo humano puede estirarse, ¿verdad? Pero tampoco podemos darle más y más y más fuerza porque puede romper o desprender una extremidad, ¿no? Entonces puede llegar a romperlo si le seguimos tensionando. Entonces, usted tiene que gradualmente ir viendo el estiramiento y saber hasta cuándo puede soportar un esfuerzo o fatiga. Presión es lo contrario, en dirección contraria. Es la fuerza que actúa sobre una superficie, un cuerpo que tiene una superficie para apretarlo o comprimirlo, para reducir la dimensión. Eso se llama presión. La presión, por ejemplo, existe en nuestro medio, que llamamos presión atmosférica, cuando es el aire que nos comprime. El peso de la atmósfera sobre nosotros nos está comprimiendo. Si nos vamos a una piscina o nos introducimos en un río, en el mar, a medida que vamos sumergiéndonos, vamos soportando mayor presión del agua. Eso se llama presión hidrostática. ¿Correcto? La presión. En las cañerías de agua, el agua sale a presión, decimos, ¿no? Es decir, que ese líquido está presionado. En la sangre que corre por las venas hay una presión, le llamamos presión arterial. ¿Sí? Entonces, mire, en todo caso, siempre hay presión. Eso trata siempre de apretarlo o comprimirlo, impulsarlo. Eso es presión. Entonces, esfuerzo es para estiramiento y presión, como el término lo indica, es para apretarlo, para comprimirlo o reducir las dimensiones. En todo caso, el esfuerzo o la presión se lo puede calcular dividiendo la fuerza para el área. Pero el área sobre la que se asienta la fuerza. Pregunta de razonamiento para los que me están escuchando y están atentos. A ver, los que se han ido a la playa ahora en estas últimas festividades. En la playa, usted muy descanso va a observar que hay huellas del calzado que usa una dama y huellas del calzado que usa un caballero, un hombre. ¿Cuál cree que ejerce mayor presión en la arena? ¿El calzado de la mujer o el calzado del hombre? ¿Y por qué? A ver, comente. Hablando de presión. A ver. Yo creo que el calzado del hombre es el que, ¿cómo se llama? Tiene más fuerza, ya que tiene en el calzado, tiene una superficie más ancha y como los caballeros ejercemos más presión al caminar en la arena, esto hace que se marque más. Bueno, es su comentario. Ya vamos a ver la respuesta correcta. Otro comentario. ¿Alguien más que quiera? A ver, una señorita, defienda su posición. Depende del peso, el tamaño de la persona, porque si es una mujer, por decir así, más gordita que un varón, entonces podría ser la mujer, pero si es el varón, como los varones son más pesados, casi siempre, ¿no? Por lo general podría ser un varón, pero si el varón es delgado y la mujer es más gruesa, puede que la mujer. Ya, muy bien. Quería escuchar la voz femenina. Muchas gracias. Bien, usted ve cómo se mide la presión dividiendo la fuerza para el área. Hay una fórmula ahí.
Fuerza para el área. Así se mide la presión. Bueno, vamos a suponer que usted es bien observador. Y queremos calcular la presión, por ejemplo, del hombre, ¿no? Que ejerce sobre la playa o la superficie de arena. Suponemos que el hombre ejerce una fuerza sobre la arena que equivale al peso. A ver, si tiene a mano la calculadora, vamos a suponer que el hombre tenga un peso de 150 libras. Entonces ponga 150, el peso, que equivale a la fuerza con la que va a apretar la arena, o sea, va a ejercer presión. El área del calzado, vamos a suponer que tenga de un pie, ¿no? Unos 30 centímetros cuadrados. Entonces divida 150 para 30. A 5. Ya, 150 para 30 le da 5 libras por centímetro cuadrado. Esa sería la presión del hombre. Correcto. Ahora, vamos con la mujer. La mujer le damos un poquito menos de peso, ¿no? Porque la mujer siempre se cuida, que no tenga mucho peso. Vamos a suponer que ya no tiene 150, que tiene el hombre, tiene unos 120. Ponga 120. Pero el calzado no tiene la misma área que el hombre. Le pusimos 30 centímetros cuadrados. El calzado de la mujer siempre es más delgadito. El taco es más fino. Todo eso, ¿verdad? Le vamos a poner que tenga 20 centímetros cuadrados. Y entonces dividimos 120 para 20. A 6. Muy bien. Comparamos. ¿Cuál es mayor la presión? ¿A dónde es mayor la presión? El varón. El varón salió 5 y la mujer salió... Oh, la mujer. La mujer salió 6. Entonces la respuesta es que la mujer ejerce mayor presión porque el área del calzado es menor. El área de contacto con la arena de la playa es menor. La del hombre siempre tiene mayor superficie. La suela es más grande, el taco más grande. Es decir, la superficie que ocupa es mayor. Por eso es que la mujer, cuando está en la playa, al caminar, la huella que deja es más profunda que la del hombre. Entonces, como tiene mayor profundidad la huella de la mujer, es porque ejerce mayor presión. Basado en este criterio, entonces, se han fabricado las jeringas para aplicar inyecciones. Recuerde que una aguja finita, ¿no?, necesita una presión muy diferente a que una aguja sea gruesa. ¿Cuál es más dolorosa? ¿La gruesa o la finita cuando le inyectan? Es más dolorosa la gruesa. Porque allí para introducir la inyección o la aguja tiene que romper más tejido, la superficie es más, que de contacto es mayor, o sea, necesita igualarla a la de la presión que se ejerce sobre una aguja pequeña, igualarla, y para eso pues tiene que inyectar con más fuerza, entonces es más doloroso, donde se aplica más fuerza es más doloroso. Entonces, la presión se utiliza en todo campo. Entonces, aquí lo vamos a hablar en términos generales para todo cuerpo. Una presión se la determina dividiendo la fuerza para el área, pero también la fatiga. O sea, cuando estiramos, también podemos calcular la fatiga o el esfuerzo dividiendo fuerza para el área. Bueno, esperemos que sea claro esa explicación.
Retomamos lo que habíamos hablado de la ley de Hood con la deformación. La deformación, ahí está el símbolo que se utiliza para deformación, ¿sí? Es como una D. En el alfabeto griego se lo conoce como delta, ¿no? Así se conoce ese símbolo. Pero aquí lo utilizamos para deformación. La deformación siempre se da cuando hay fatiga, o sea, esfuerzo, o cuando se da presión. Si un cuerpo lo estiramos, lo deformamos. Y si un cuerpo lo comprimimos, también lo deformamos. ¿Correcto? O sea, cambia de forma. Y la ley de Hood trabaja justamente con esta relación. Determina un módulo de elasticidad que le llamamos módulo de Young, como una relación proporcional entre el esfuerzo o fatiga y la deformación unitaria, o también llamada deformación longitudinal. Aparece un subíndice U. Ahí se lee deformación unitaria o longitudinal. Quiere decir que se ha deformado en longitud. Lo demás se conserva, ¿no? Por ejemplo, un resorte, si lo estiramos, aumentamos longitud. Por lo tanto, lo estamos deformando en forma longitudinal. O si lo comprimimos con una presión, también lo deformamos en forma longitudinal. Las fórmulas que permiten calcular la deformación unitaria están ahí, que ya las hemos aprendido y las hemos aplicado. En la figura hay un cilindro que tiene una longitud inicial y luego una longitud final. Usted ve que se ha aplicado una fuerza para estirarlo, es decir, se ha producido una fatiga, ¿no? Una deformación en longitud. Esto ya lo hemos tratado, lo único que estoy haciendo es fijarlo para que no se pierda. Tensión y compresión. La tensión está relacionado con la tracción o estiramiento. Un cuerpo está tenso cuando ha sufrido un estiramiento. A veces decimos estamos tensos. Ay, debido al estrés, decimos, ¿no? Eso quiere decir que no tiene las dimensiones originales, que ha estado en un tiempo prolongado en un estiramiento, ¿no? Ha sufrido una deformación por tensión. Pero también puede sufrir una compresión, es decir, un acortamiento, un apretamiento. Eso cuando se reduce la dimensión. Y entonces cuando relacionamos este tipo de cosas en la vida real, aparece para los físicos otro módulo que se llama módulo de elasticidad de Poisson o coeficiente de Poisson. Este valor es numérico, quiere decir no tiene unidad de medida, es adimensional y relaciona la deformación que sufre la sección transversal, que le llamamos deformación de área, con la deformación unitaria o longitudinal, que tiene signos contrarios. ¿Por qué decimos signos contrarios? Porque si usted estira un cuerpo, aumenta longitud, pero reduce la sección transversal, es decir, reduce el área. Y en cambio, si lo aprieta o lo presiona, disminuye la longitud, pero aumenta la sección o el área transversal. De ahí que al aumentar uno, debe disminuir lo otro, ¿verdad? O disminuirlo primero, aumenta lo otro. Por eso son contrarios. Este coeficiente de Poisson se lo simboliza con otro símbolo que tiene la forma de V, ¿verdad? Y dice es igual a menos deformación del área dividido para deformación longitudinal, donde la deformación del área es igual a la variación que sufre el área dividido para el área inicial. Esas fórmulas están en la lámina que pueden leerse fácilmente. En la figura se muestra
claramente un cuerpo que sufre cambios por aplicación de una tensión o una fatiga, y con eso pues se reduce el área. Se aumenta la longitud, recuerde, del cuerpo, se reduce el área transversal. Bueno, hasta ahí casi estamos al final. Nos tocaría ver otras diapositivas. Creo que las tengo por aquí. A ver si la vemos rápidamente. Ya, es para tener de una vez la idea completa de la deformación volumétrica. Recuerde que hemos visto deformación unitaria y deformación del área, pero también por la presión puede ocurrir una deformación volumétrica, o sea, en volumen. Entonces ahí aparece un nuevo módulo para lo físico que llaman módulo de volumen. Se lo representa con la letra B y siempre se la calcula dividiendo la presión para la deformación en volumen, o sea, volumétrica. El inverso de este módulo para lo físico le llamamos módulo de compresibilidad y aparece con la letra K. Entonces, tenga en cuenta que cuando tengo en la figura, por ejemplo, ahí vemos una barra de jabón, por decir, y le metemos a una prensa para que presione, entonces la barra de jabón cambia de forma y de volumen. Entonces ahí hablamos de presión y hablamos de deformación volumétrica. Entonces todo cuerpo puede deformarse en forma longitudinal, se puede deformar en el área transversal y se puede deformar en volumen, ya sea por presión o por esfuerzo. Esfuerzo o fatiga, recuerden ustedes eso. Hay términos que confunden a veces elasticidad y plasticidad. ¿Cuándo decimos que un cuerpo es elástico? Cuando sufre un alargamiento o un acortamiento en alguna dimensión y luego de suprimir el esfuerzo, pues retorna a su posición original. En las prendas de vestir hay un material que le llamamos elástico. A veces ya ese elástico pierde su grado de elasticidad y hay que cambiarlo. Es decir, se volvió plástico. Como usted tiene una barra de plastilina. Usted la estira y no vuelve así, ya deje de aplicarle fuerza a su posición original. Eso es material plástico. Es material que le llamamos material dúctil. O tiene una propiedad de ser deformado en forma permanente. Ahí, si se deforma en forma permanente y no retorna a su posición inicial o a sus dimensiones iniciales, entonces hablamos de plasticidad. Si retorna, elasticidad. Y si no retorna, plasticidad. Ahora, si sigue aumentando fuerza, ya lo volvió plástico y sigue aumentando fuerza, lo que va a hacer es romperlo. O sea, va a haber una fractura. Un resorte, por ejemplo, si usted lo sigue, estira, lo va a llegar a romper, ¿no? Ya partió de ser elástico, volvió a ser plástico y si sigue aumentando, llega a ser una ruptura, o sea, una fractura. Como se muestra en la gráfica, un plano en donde hay una región elástica, región plástica y una fractura. Especialmente eso ocurre en cualquier material sólido. En ingeniería se aplica todo esto que hemos visto. Los que están viendo y quieren pensar en una carrera universitaria para ser ingeniero, mecánico, civil, naval, constructor de vías, puentes, edificios, embarcaciones, viaductos, siempre va a tener que utilizar fórmulas que relacionen el equilibrio y la elasticidad. ¿Correcto? Por ahí vamos a dejar. Esas son las diapositivas que nos van a permitir desarrollar más adelante problemas. Por el tiempo, pues, dejamos por ahí por ahora.